Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a una emisión más de Serios, Notas serios. y tenemos algo muy espectacular. Pero antes vamos a empezar presentando a nuestros queridos amigos del día de hoy, en esta noche, porque estamos de noche, a nuestra querida amiga Estefanía Hola. y a nuestro pana El Chapu. El día de hoy tenemos un tema súper especial. Recibimos un mensaje por WhatsApp, un audio donde nos están relatando una experiencia paranormal. Pero lo interesante de esta experiencia es que le pasó a un doctor en un hospital, pero es algo peculiar porque los doctores usualmente están al nivel, o sea, están trabajando a la par con la ciencia y no suelen contar este tipo de cosas. Entonces, no se van a dar nombres, pero esto sucedió en Ecuador, en un hospital allá. Lo vamos a escuchar y de ahí vamos a hablar un poquito acerca de lo sucedido y de explicar por qué pudieron haber pasado estas cosas, ¿verdad? Y Oh, espérate, tú me mandaste el audio a mí, ¿no? A ver, ¿es este de aquí? Ay, no, 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 ese no era, ese no era. ¿Dónde, cuál era? el No, audio. mejor ponlo tú, ponlo tú. Ah, Mejor ponlo tú, ponlo tú. Creo que se me perdió. Por eso después duermes afuera, ¿sí ves? criollo. Ok, aquí va el audio, lo vamos a escuchar y de ahí ustedes nos dirán qué piensan también al respecto. Pertenezco al gran número de doctores que existe en este mundo, de esta profesión que es tan linda, hermosa, y que también es un poquito oscura, más no por lo que uno hace, sino por lo que uno vive en el día a día en los hospitales. Y una de las cosas que para mí fueron muy marcadas es el tiempo en cuando fue la pandemia. Lamentablemente aquí en Ecuador, personas y el personal médico también terminó por enfermarse y asimismo el personal de atención a la salud era muy poco. Recuerdo tanto que yo me reintegré a participar de la atención médica en el mes de abril y la pandemia empezó aproximadamente en marzo aquí en el país. En tan solo 15 días se habían reportado más de 80 muertes en el hospital y habían vaciado por completo el hospital en el sentido de que donde yo trabajo es un hospital de segundo nivel donde hay 4 áreas de hospitalización. Sin embargo, todos los pacientes que pertenecían al área de ginecología y el área de pediatría fueron desalojados y los llevaron a otros hospitales. Solamente existía un área que se llamaba medicina interna, donde estaban todos los pacientes con enfermedades respiratorias. Entonces era un hospital desolado, un hospital oscuro que se veía abandonado, pero que al final del pasillo había un cuarto o una sala llena de 20 o 24 pacientes que estaban luchando por su vida. Y de las dos experiencias que tuve, bueno, en este caso una mala y una buena. Y la mala fue que llegó un momento donde ya nosotros necesitamos descansar por la jornada que tenemos de 24 horas o a veces un poquito más. Entonces, recuerdo tanto que los lugares donde se podía descansar era al fondo de ese pasillo oscuro que les acabo de mencionar. Y donde hay algunos cuartos vacíos y que la verdad solo los que tenían el valor para caminar hacia allá lo hacíamos. Y de los pocos, a mí me gustaba llegar hasta allá porque era más tranquilo y no se escuchaban gritos, que es lo que yo pensaba. Llegó una noche en la que había creo que 4 pacientes durante el día y yo estaba trabajando. Y al irme a descansar aproximadamente como a las 3 de la mañana, al acostarme en las camillas, siento que alguien estaba en la puerta de entrada a ese cuarto, que alguien me venía siguiendo y se quedaba en la puerta porque ya no entró al cuarto donde yo estaba o no sentía esa presencia dentro del cuarto. Entonces uno por lo general, a pesar de estar cansado, no llega a captar el sueño de inmediato, sino siempre se queda uno pensando unos minutos y luego duerme. Pero ese momento nunca llegó porque en mi cabeza estaba todo el tiempo el presente las personas que habían y que de una u otra forma los podía sentir dentro de ese pasillo. En 2 ocasiones escuché la voz de estas personas y cómo gritaban y cómo pedían ayuda. La verdad, la primera vez no me percaté o no lo relacioné a eso y me levanté enseguida y fui a ver lo que sucedía en el área de hospitalización. Pero al llegar allá no había ningún llamado y todo estaba normal como yo lo había dejado. Entonces, en ese momento me acordé de estos pacientes y entró un temor ahí
medio raro conmigo, pero yo ya cuando regresé al cuarto ya sentí que estaba la presencia de esa persona o de esas personas dentro del cuarto y sentados en la misma cama donde yo estaba acostado al principio. Entonces, la verdad que yo lo que hice fue sentarme en otra cama que está al frente y esperar hasta que esta presencia o esta situación calme un poco. Y bueno, aproximadamente como a las 6 de la mañana, realmente ya eso se pudo sentir un poco más de tranquilidad, pero durante las 3 horas escuchaba llantos y lamentaciones que probablemente hayan sido de esas personas que lamentablemente fallecieron. Entonces esa fue una de las experiencias que para mí me marcó, porque obviamente estábamos en un momento donde debíamos de luchar contra el COVID y sobrevivir a la situación que se presentaba en nuestro país. Entonces eso es una de las experiencias que yo viví. Qué Wow, fuerte. brutal. Qué, qué valor también. No, y solamente, y me imagino el tiempo que ellos se mantienen despiertos luchando contra esto, porque no estábamos listos, debemos aceptar lo que no estábamos listos. Mundialmente se reportaron 704 millones de contagios y 7 millones de en Estados Unidos principalmente, pero en Ecuador se reportaron 1,07 millones de contagios y 36.000. Este Que estamos hablando una cantidad tampoco es brutal de poco. gente. Y Bastante. muchos de ellos ya eran mayores de 60 años, que fueron lo que nos decían que eran los más propensos a este tipo Pertenecen a la primera ola, de hecho, claro. Ajá. correcto. Entonces, hablamos que para el 29 de febrero del 2020 las olas se incrementaron en el país y ahí fue justamente lo que mencionaba el doctor, que fue cuando la lucha se comenzó a intensificar más, que ya tenían horarios de más de 24 horas y solamente uno que no tiene que trabajar así sabe que se queda despierto más de 10, más de 12 horas o no sé, más de 15 horas ya comienzas a divagar, pues no, Claro. ya tu cuerpo no responde como debería, pero ellos deben estar al 100 en esto. Decía que la pandemia se fue más, el epicentro de esta fue Guayaquil, la ciudad de Guayaquil, y que se fue propagando por todo el país. Entonces, Totalmente. wow, yo no me imagino a este doctor, ah, porque ellos hablan de una lucha, efectivamente es una lucha Exacto. que la haces, que la hace junto al paciente contra este tipo de enfermedad que, como repito, no estábamos listos Mm-mm. y comenzó a llevarse a mucha gente detrás. Mucha gente fue con él. Y estas personas tenían que ver esos decesos y wow, esta experiencia, uff, sentir a las personas que estabas ayudando, que lamentablemente no pudieron salvarse y sentirlas atrás tuyo, uff, no friegues. Qué horrible. Está de locos, está de locos, está de locos. Increíble. La verdad es que sí. Y aparte, como tú decías, Fuertísimo. 24 horas es mucho tiempo. Eso usualmente en Ecuador, al menos cuando eres doctor. En Estados Unidos usualmente son 12 horas que te dan, pero en Ecuador son jornadas de 24 horas. Entonces ellos siempre están con su café, con cualquier cosa que los mantenga cafeína, cualquier cosa que los mantenga despiertos. Y ya llega un momento en que sí te cansas y todo, y es como que necesitan un break, ¿verdad? Y que no hayan podido dormir, porque ahí en el audio no durmió para nada, porque está 3 horas de trauma, Imagínate. imagínate. Qué horrible. Pero es peculiar, ¿no? Él mencionaba algo de las 3 de la mañana. De hecho, sí, menciona 2 horas importantes. Menciona las 3 y menciona las 6. Ujú. Él en el audio es muy puntual cuando dice que a las 6 todo se fue, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Entonces, eso me recuerda mucho, mucho algo que leí hace tiempo. No sé si tú has escuchado, Eddie, algo sobre cierta hora en la madrugada. La hora del diablo. Correcto, Que se abren las puertas. la hora de las brujas. No sé si No, sí. Estefanía también ha escuchado eso de pronto. Sí, es que siempre pasa algo en la madrugada. Es Y correcto. dímelo tú, en todas las películas Bueno, de terror. 3 de la mañana. sí, viene siendo, bueno, será que empezó como un cliché, pero gracias a la magia del internet y antes de que existan las redes sociales, hubieron muchos foros
entre esos Reddit, ¿no es cierto? Que creo que es el que Sí. se mantiene. Ajá. La gente comenzó a compartir algunas experiencias importantísimas, algunas experiencias que todas tenían una hora en común, que era las 3 de la mañana. Wow. Qué Entonces, bien. mucha gente incluso comenzó a reportar, chicos, que la famosa parálisis de sueño a veces ocurría alrededor de esa hora, ¿En 3 o serio? 4 de la mañana. Exacto. Les cuento que incluso hay un caso de una persona, se me escapa en este momento el nombre, pero él lo describió como ¿por qué me sigo levantando a las 3:33? Y él decía que a esa hora se levantaba porque escuchaba que le golpeaban la puerta. Y entonces siempre era esa hora. Después de ser imposible que él concilie el sueño. Igualmente muchas personas escuchaban 3 golpes en sus ventanas, en sus cuartos. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que a las 6 de la mañana todo volvió a estar igual. Entonces comenzaron a haber especuladores, incluso gente que usó una mezcla entre lo que leyó y lo que había pasado en Hollywood. Y exactamente no se ha llegado a la conclusión, pero se estipula mucho que probablemente a las 3 de la mañana sea la hora, como le llaman, la hora mala, la hora del diablo, porque es una burla de la hora en la que fallece Cristo, que fue las 3 de la tarde. Y también, pues, No. ¿En serio? una ¿Ves? burla a la Trinidad, ¿no? Sí, es súper No por loco tres. cuando ¡Wow! ahí dije, Wow. y creo que a todos en algún momento nos ha pasado algo en la madrugada, ¿no? Como decía Estefanía, al siempre pasa algo, te levantas o no Sí, puedes dormir o el sueño, X. Entonces, finalmente es eso. Y bueno, también es verdad que se dice que a las 6 de la mañana esa, esa capa, esa sombra se va y todo vuelve a la normalidad. Y casualmente mira lo que el doctor decía, que a las 6 de la mañana todo estaba bien. Ahora, yo en cambio lo quisiera enfocar de una manera diferente y te diría más bien que las 3 de la mañana es una hora bastante, no quiero usar la palabra mágica, pero sí es una hora muy energética, tiene una carga de energía brutal el número 3. Y obviamente las 3, 6, 9 de la mañana. Y en ese aspecto de las 3 de la tarde tiene esa carga energética. Entonces yo creo que puedes hacer muchas cosas esas 3 de la mañana. A veces hay información donde dice que esa hora es buena para meditar, Ah, para que hagas algo porque eres más creativo. Entonces yo diría que así como el bosque tiene una carga energética importantísima y aborda muchas cosas positivas y también cosas un poco oscuras, yo creo que esta hora es igual, ¿no? Entonces decides si construir o hacer alguna otra cuestión, pero definitivamente es un portal importantísimo, o si no, pues que en el que por el momento algunos hemos pasado, ¿no? Por algún momento, algún rato. qué raro. ¿Se dan cuenta que son múltiplos de 3? 3, Claro, 6, 9. Y por eso dicen 333, 666, Como los angels, no, pero 999. los números de ángel que le llaman, que se repiten 3 veces también, claro. Ajá, se lo explica en la numerología más o la menos. numerología. Claro, en la numerología. Claro. ¡Wow! Esa vaina que Esa, dice dato de la burla, no, no. O sea, sabía que No, ¿sabes? tocando 3 veces, sí sabía de la burla. De la burla sí porque tocan 3 veces burlándose de la Trinidad. Pero de la hora que murió Jesucristo a 3 de la tarde a 3 de la mañana, esa no me la sabía, Yo ¿eh? tampoco. ¡Wow! ¡Wow! Uy, se de me hecho, puso hacen una pequeña la piel de referencia en gallina. Uh. no sé si ustedes han visto la película del exorcismo de Emily Rose. Es una película Sí, sí, muy sí, buena. sí, la mejor. Te la recomiendo. El exorcismo de Emily Rose. Te la recomiendo. Es buenísima. Tiene que estar ahorita en cualquier lugar porque ya tienen 20 años, imagínate. Pero es muy buena. Es brutal. Ya sé cuál es esta. Sí, 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 es buenísima. Es buenísima esta película. En esa hablan de la numerología. No he leído mucho de numerología, pero sé que, o sea, sí se hacen cosas con los números. Incluso la música. Por eso que la Recuerda música se cuenta. Porque la música genera también vibración. Ajá. el Wow. código Da Vinci. Oye, pero ¿sabes que algo que menciona el doctor en el audio es hay muchas cosas que tomar en cuenta, como decía el Chapo, ¿verdad? Y como decías tú, Eddie. Pero siempre hay como, cuando ya te entra ese temor, porque él decía una parte que decía que ya no pudo dormir, porque Qué valiente, eso sí. estaba, Yo si No, quisiera sí.
¿Cómo te quedas ahí escuchando esa pendejada hasta las 6 de la mañana? O sea, Exacto, y es como que no No puedes jodas. dormir porque tu cerebro está ahí, porque, o sea, ¿a quién no le ha pasado que ha sentido que alguien lo está observando? Todo el tiempo. Y hay dos, Créeme, todo el tiempo. hay dos opciones. Sí te están observando porque miras y ves a alguien que en efecto te está viendo, pero cuando no te están viendo, o sea, cuando uno volteas y es como que no hay nadie. ¿Sabes qué? Esa parte Ok. me hace acordar de la canción Fear of the Dark, Miedo a la Oscuridad de Iron Maiden. no, canción. Porque, o sea, es tan real lo que te cuenta en esa canción. O sea, él dice, por la noche o paseando al parque, cuando la luz empieza a cambiar, a veces me siento un poco extraño, un poco ansioso cuando está oscuro. Y de ahí él habla que tiene miedo a la oscuridad. Y dice, esa sensación, que ese miedo constante cuando sientes que alguien está cerca. O como Wow. esa fobia. Y me da risa porque Ah, ok. hay una parte en la canción, o sea, todo esto lo describe en la canción, que dice, ¿alguna vez pasaste los dedos por la pared? Como que estás caminando y pasas los dedos por la Baja y pared no ves nada. y, Y no ves nada, no, y no ves nada. sentiste escalofríos en tu cuello mientras buscabas encontrar la Y luz. Porque apagas la luz y es como, ¿qué dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cosito ese para buscar la luz? Porque está oscuro. para aprenderla. Para prenderla. Es como que, ¿dónde estás? Como que estás viendo. Y te da como algo y es como que, y a veces cuando tienes miedo de mirar la esquina de la habitación, sientes que algo te está mirando. Esa parte de la música me deja, o sea, es como flashbacks porque esa era yo. Sí, sí, nosotros nos damos cuenta que el cerebro es tan poderoso que te puede hacer sentir enferma Ajá. o sana, hasta qué punto te puede jugar esos tricks. Exacto. Y es como que hasta dónde te quedas de que, por ejemplo, el doctor ya estaba paniqueado, como dices. Como que la Oye, enfermación, ¿sabes un qué? sentido de modo nocturno de, o sea, que es como que es de noche, Qué ya se te brutal eso. asimila con que se despiertan los muertos después de las Miren, 12. Y es como que miren oscuro qué no ves bonita nada. Sí. casualidad. Les voy a contar una historia que yo tuve con la parálisis del sueño y desde ese momento yo no he vuelto a tener situaciones con eso. Ok. Estaba ya viviendo en esta casa y me siento que yo me levanto como tipo Platón, ¿no? Así envuelto en sábanas, así yo caminaba. Y siento que mientras yo caminaba me jalan las sábanas. No Y me tipo así jodas. como Insidious, aquí así, enfrente de mí está el segundo cuarto de este El departamento, ventilador. donde yo tengo mi rack, tengo mis bumpers, tengo la barra y entreno, mejor dicho. Y de esa puerta estaba así entreabierta, la sábana se había ido para allá y me jalaban así. Yo te No digo, me era como jodas. era Insidious. Y un momento en el sueño, porque todo empezó con la parálisis del sueño, yo estaba muy asustado y en un momento me cabrió. No sé por qué, no sé, pero me agradezco que haya sido así. Y entonces yo digo, chuta madre, digo, ya bueno, si me quieres llevar, digo, ya pues llévame. Y yo abro los brazos y como que voy en el Venga. sentido como que a pechearlo, como cuando tú vas a frentear, exacto. Y voy así, y cuando hago eso se prende la luz en el sueño y estaba la sábana y estaba yo ahí y me levanté. Y desde ahí No. no he vuelto a tener problemas de eso, la verdad. Entonces, creo que hasta cierto punto el cerebro sí es fuertísimo, tiene Joder. su carga de o te la crees o te friegas. Ajá. Y o sea, ¿hasta qué Brutal. punto en esa situación? Porque él ya decía, por ejemplo, al final, él habla de que tenía en la mente los pacientes, de que, chuta, es que imagínate, es que Los la verdad, estaba pensando. es que yo no me imagino, esa es la palabra, no me puedo ni imaginar lo que un doctor siente cuando tú estás cuidando del paciente y lamentablemente no lo pudiste salvar. Y es como que te quedas, Sí. o sea, es como que literal, o sea, ellos ven a personas irse y las personas que escogen medicinas porque quieren salvar a las personas, porque quieren ayudarlas. Imagínate la impotencia de no poder hacerlo y quedarte con eso en la cabeza y pasar por el tiempo de pandemia que hubo y, como decía, 4 personas yéndose el mismo día. Entonces, o sea, qué trauma, ¿verdad? Me dejaste Mira como que loco, Chapu. Me dejaste como loco con esa vaina, la plena. hay una cuestión hubo una entrevista que salió justamente por esos tiempos, donde una doctora relataba y se quebraba mientras contaba que ella, cuando ya los familiares se iban a ir y nadie podía entrar, hacían videollamadas y ellos tenían el teléfono mientras se despedía
el paciente y Oh, lloraban mientras decían eso porque básicamente era la última vez, ¿no? Entraban y no salían, sí, qué horrible, imagínate, o sea, todo ese trauma que ellos llevaron y algo muy importante que él contó es que no había suficiente personal. personal, o sea, wow, la verdad es que yo sí admiro mucho a todos los first responders, como le dicen a las personas que estuvieron ahí, doctores, médicos, o sea, bueno, lo mismo, enfermeros, paramédicos, o sea, todos los que ayudaron, inclusive en la policía, los bomberos, o sea, todos los que estuvieron involucrados y ayudando fue una carga muy grande para ellos y aparte que nadie ayudó, porque Guayaquil fue una de las ciudades más tercas. Pero volviendo al tema, Mire, sí, o sea, yo sí le creo. No sé si ustedes le creen lo que él experimentó. Yo sí le creo. por favor, Definitivamente sí. obvio que sí, obvio que sí. Y sabes que justamente es de agradecer lo que hicieron estas personas justamente en este tiempo. Wow, fue una batalla épica que solo ese ejército lo va a recordar, Exacto. peleando contra algo que era totalmente desconocido, que no sabías dónde venía ni cómo funcionaba, sino que como dicen, sobre la marcha, tratando de averiguar todo, intentando recopilar información de otros países que ya la sufrieron. Fue brutal. Yo me imagino a los doctores como esos vikingos, como lo que pasó con Corazón Valiente, con los escoceses, que fueron a pelear con todo. No, 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 imagino que eso fue brutal y de verdad que un fuerte abrazo y mis respetos para el equipo médico, para toda la gente que se dedica a esto y se esfuerza por dar lo mejor. Wow, 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 wow. Y esta experiencia también, o sea, mis respetos para eso y también inclusive por lo que les pasa a ellos, Lo que porque tiene que supongo que pasar. no es la primera, el doctor que sufre este tipo de cosas y ellos viven con eso todo el tiempo. Wow. Ellos ven la muerte, ellos se topan con la muerte todos los días. Ellos viven prácticamente con la muerte al lado, Ajá. viviendo, tratando de luchar con eso. Wow. Y por eso, No, no, no está de más, no está de más pensar que les sucedan este tipo de cosas a ellos. sí, y me da risa que Totalmente. en la parte decía que los más valientes nomás se atrevían a ir a ese cuarto. Nos ha tenido este cuarto. Porque, o sea, qué miedo. No, Y, o sea, los hospitales en sí dan miedo. Sí. O sea, un hospital, o exacto. sea, imagínate ahora tú sabiendo las cosas que pasaban y escuchar los gritos que él en el audio dice que yo pensaba que eran los pacientes. Yo escuchaba gritos, lamentos, que la gente, porque obviamente cuando tú estás como que doctor, o sea, no sé si han estado en un hospital presente ahí viendo cómo en realidad los pacientes son, es como que están con la campanita, como que doctor, como que ni sé qué, o sea, imagínate esa presión y que él haya ido y no hay, o sea, que todo esté normal, eso sí entra pánico. Es como que, No, no. Mi Bueno, recuerdo respeto, mi también, respeto. imagínate cómo te sientes cuando te enteras que no era algo como que ajá, No, vivo. joder. Fuerte. No, se me puso. Mira, que tú mandaste ese audio y te debo confesar algo, Steph. Nunca lo había escuchado. no lo había escuchado. Nunca lo escuché hasta ahorita y se me puso la piel de gallina. Lo quería dejar como sorpresa, Porque hasta. tampoco no, solo como que lo puse por- rápido para que, para que esté rápido, pero así como que igual es como que, no, no, no. Y aparte, cómo lo cuenta, o sea, no, joder. O sea, ajá, como que lo contó perfecto, es como que sí, sí. está No, detallado, es como que, no. Timing, todo. wow. Sí, sí. Eso es lo que tenemos para el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado este audio. Muchas gracias Me también por encantó. mandarlo. Y, Brutal. y pues vamos a salir con más temas. Tenemos todavía otro contenido que está por salir. Y si tienen también un audio o nos quieren mandar una historia, también siéntanse libres de hacerlo. Creo que Eddie dejó el correo Sí, con nosotros. vamos a dejar nuestro correo aquí. Y con el tiempo vamos a ver si dejamos un número telefónico también para que pueda mandar audios de WhatsApp, así como lo mandó el doctor. Entonces, vamos a trabajar en eso y agradecemos bastante su atención el día de hoy. Esta historia a mí me dejó impactado, me puso la piel chinita. Esperemos que a usted también. Entonces, gracias. Gracias de nuevo. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse al canal, de compartirlo para que la gente, queremos llegar a los 500 suscriptores. Ayúdennos a llegar a los 500 suscriptores antes de que se acabe el año.
dejen comentarios, pongan fantasmitas y vamos a seguir enviando este tipo de contenido para ustedes. Con mucho amor, mucho terror. Y ya saben, pues no. Un saludo para todos. Esto de aquí fue serios, pero No tan serios. Yo creo que no eran ¡esa! todos. Sí. Vamos, vamos. Bye, muchachos.